Buenos días, Magister. Mi nombre es Daniel Mena y el tema que me ha tocado es estrategias y técnicas para la elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje. Introducción. La realidad de cómo se desarrolla la educación actualmente demuestra que las asignaturas relacionadas con el arte desempeñan un papel de suma importancia. La formación integral de los estudiantes. La educación cultural y artística ECA promueve el desarrollo de la creatividad, la expresión emocional y la comprensión cultural, fomentando a la formación de la identidad personal y colectiva. La legislación educativa ecuatoriana reconoce esta importancia creando la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual establece que la formación artística y cultural se aplique de manera obligatoria, progresiva y transversal en todos los niveles del sistema educativo. Ministerio de Educación 2017. De igual manera, el Currículo Nacional de Educación Cultural y Artística incorpora bloques temáticos como el yo, la identidad, lo cual sirve para fomentar que los estudiantes exploren su mundo interno y representen momentos significativos de su vida personal a través de diversas expresiones artísticas, sin olvidar la interconexión que tiene con las otras dos dimensiones, la social y simbólica. Ministerio de Educación 2016. La educación cultural y artística cumple un rol esencial en la formación integral de los estudiantes, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, la expresión de emociones y la valoración del patrimonio cultural tangible e intangible. En el presente manual se presenta un conjunto de recursos y actividades metodológicamente diseñadas para el bloque curricular, el yo, la identidad del sexto año de educación básica general, con la destreza EK 3.1.1. Representar momentos de situaciones relevantes en la historia personal a través de una palabra expresiva, dibujo o fotografía. Objetivos. Objetivo general. Diseñar y aplicar un manual metodológico con recursos y actividades que promuevan la expresión identitaria del estudiante de sexto grado de educación general básica, representando momentos significativos de su vida mediante palabra, dibujo o fotografía. Objetivos específicos. Seleccionar momentos relevantes de la historia personal y representarlos mediante técnicas visuales y verbales. Usar recursos didácticos y estrategias activas, estaciones, collage, fotografía guiada, bitácora para favorecer la reflexión identitaria y la comunicación. Implementar instrumentos de evaluación, rúbricas y listas de cotejo que valoren creatividad, coherencia simbólica y proceso reflexivo. Importancia de la educación artística en la formación integral. Varios enfoques educativos enfatizan que la educación artística juega un papel importante en el desarrollo holístico de las personas. La educación artística, en líneas generales, fomenta una variedad de habilidades en los alumnos, habilidades expresivas, creativas, cognitivas, sensativas y prácticas, contribuyendo a su desarrollo integral, según García Ríos en el 2005. Esto quiere decir que los estudiantes, mediante las artes, no solo adquieren aptitudes estéticas o manuales, sino también de comunicación, originalidad, sensibilidad emocional y pensamiento. Esta perspectiva intercultural en la enseñanza artística funciona como un principio de inclusión, porque posibilita que los conocimientos ancestrales y locales se integren al salón de clases, lo que promueve el respeto por la diversidad. Gastiabur 2020. En resumen, el arte en la educación básica no es un mero complemento de currículo, sino una pieza fundamental que favorece el desarrollo social, emocional, cognitivo y cultural de los alumnos. Enfoques pedagógicos y teorías clave en la educación artística. La pedagogía actual defiende métodos creativos, activos e interdisciplinarios para la instrucción. Enfoques pedagógicos y teorías clave en la educación artística. La pedagogía actual defiende métodos creativos, actividades e interdisciplinarios
para la instrucción de las artes. Enfoques pedagógicos y teorías clave en la educación artística. La pedagogía actual defiende métodos creativos, activos e interdisciplinarios para la instrucción de las artes. Hay un acuerdo generalizado de que la educación cultural y artística debe enseñarse a partir de una perspectiva centrada en el estudiante y constructivista, en el cual el alumno construye significado al vincular los contenidos artísticos con su propia experiencia y con su entorno sociocultural. Sarmiento Castillo 2023. Demuestra en un estudio aplicado que la implementación de actividades prácticas y creativas, por ejemplo fotografía y cine, bajo un enfoque constructivista produce aprendizajes significativos en el área artística, mejorando la comprensión e interés de los alumnos por la materia. Algunos autores proponen estrategias metodológicas específicas para la educación cultural y artística. De las más destacadas y usadas son las del autor Gordillo Mera en el 2020, el cual plantea que el currículo de educación cultural y artística se organiza en torno a 3 dimensiones pedagógicas fundamentales que guían la práctica docente: la dimensión personal, afectiva, emocional, la dimensión social, relacional y la dimensión simbólica cognitiva. Fundamentos del currículo de educación cultural y artística en el contexto ecuatoriano. El currículo de educación cultural y artística del Ecuador, actualizado en el 2016, ofrece un marco transparente para la instrucción artística a nivel básico, en el subnivel de educación general básica media, que comprende los grados de quinto a séptimo año de educación general básica. Se definen metas generales del campo de educación cultural y artística, que comprenden, por ejemplo, examinar y emplear métodos artísticos en obras propias, valorar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y contribuir a su preservación, intervenir en proyectos artísticos escolares y hacer uso de tecnologías para propagar producciones culturales. La conexión de la educación cultural y artística con la educación ciudadana y la intercultural también es un fundamento curricular fundamental. La LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, no solo asegura que el arte y la cultura estén presentes en el currículo, sino que también fomenta que los alumnos ejerzan sus derechos culturales a través de su formación artística. Esto abarca la salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, así como la presencia de maestros con especialización en campos artísticos dentro de las entidades educativas. Diseño de actividades didácticas. Se elaboró 5 actividades que se enfocan en el bloque curricular, el yo, la identidad, de sexto grado de educación general básica, y están alineadas con la habilidad ECA 3.1.1. Cada actividad consta de un título relacionado, el propósito de aprendizaje, una explicación metodológica detallada, los materiales requeridos y un instrumento para evaluar el rendimiento del alumnado. Los métodos pedagógicos activos y creativos han sido tomados en cuenta al formular las actividades, con el fin de que el alumno sea el actor principal en la formación de su conocimiento artístico y en la manifestación de su identidad. Actividad número 1. Melodías de mi historia. El objetivo es expresar un recuerdo o momento significativo de la vida personal mediante la música, asociando emociones e identidad con la música elegida o creada para fomentar la autorreflexión y la creatividad en los estudiantes. Metodología. El maestro comienza explicando cómo la música tiene la capacidad de hacer brotar recuerdos y sentimientos. Es posible preguntar, ¿hay alguna canción que les evoque un momento particular? Los alumnos intercambian ejemplos breves, lo que promueve un ambiente de confianza y participación. Existe una indagación individual, ya que cada alumno medita en silencio acerca de una experiencia importante en su vida
y considera una melodía o canción que esté asociada con este acontecimiento. Puede tratarse de una canción ya existente que escuchó en ese momento o bien de una cuya letra o emoción la traen a la mente el momento. Si así lo desean, pueden crear una letra o un ritmo corto de su propia autoridad que exprese cómo se sintieron en ese evento. Los alumnos tienen a su disposición papel y materiales de arte para crear la carátula de un disco ficticio que se titule Banda Sonora de mi vida. En la carátula anotarán el nombre del instante o la memoria y el dibujo de la canción seleccionada o compuesta. Usarán colores, dibujos o símbolos vinculados con la música y la emoción de recordar para adornar la carátula. Se crean equipos compuestos por 3 o 4 alumnos. Cada participante presenta su carátula y explica al grupo por qué eligió esa música para representarlo y cuál es el momento que eligió. Si les resulta cómodo, tienen la opción de tararear una parte de la melodía o leer una línea de la letra que escribieron. Los compañeros prestan atención con respeto y después tienen la posibilidad de hacer preguntas o comentarios que expresen aprecio. Se invita a los voluntarios a presentar su trabajo ante toda la clase. El profesor dirige un breve análisis final que vincula la actividad con la identidad. ¿Se enteraron de algo nuevo acerca de sus compañeros gracias a sus canciones? ¿Cómo representa la música fragmentos de nuestra identidad? Esto fortalece la idea de que nuestras vivencias individuales tienen la posibilidad de ser representadas a través de varias formas artísticas. Actividad 2. Memorias esculpidas. Objetivo: representar una experiencia personal significativa mediante una escultura o ensamblaje con materiales plásticos o reciclados, de manera que el estudiante transforme un recuerdo en una obra visual que pueda tocar y estimule su pensamiento simbólico. Metodología. El profesor muestra esculturas y maquetas simples que representen sentimientos o conceptos, destacando la manera en que las formas y los objetos pueden narrar una historia. Por ejemplo, exhibe una escultura pequeña o una imagen de ella y discute lo que puede representar. Se establece en el reto cómo representarían un recuerdo significativo mediante formas u objetos en cada vez. ¿Cómo representarían un recuerdo significativo mediante formas u objetos en vez de una ilustración? Cada estudiante reflexiona sobre un momento significativo en su vida. El profesor dirige una corta lluvia de ideas escrita en sus cuadernos. Los alumnos apuntan palabras o esbozan rápidamente símbolos, figuras u objetos que vinculan con ese recuerdo. Cada alumno crea o da forma una escultura pequeña con plastilina, arcilla, papel maché u otros materiales que representen su recuerdo. La creatividad es promovida. La representación puede ser literal o abstracta, como cuando se utiliza una forma ascendente para simbolizar el crecimiento personal. En caso de que no haya suficiente arcilla, es posible utilizar materiales reciclados como tapas, cartón o alambres para crear una composición en 3 dimensiones. Mientras dialoga con los estudiantes sobre el significado de sus obras para fortalecer la reflexión, durante el proceso el maestro supervisa y ayuda en técnicas fundamentales. Cuando finaliza, se establece en el aula una galería de arte. Cada alumno muestra su trabajo en una mesa con un letrero que señala su nombre y, si quiere, el título de la pieza. Los alumnos en grupos reducidos recorren la galería y examinan las esculturas de sus compañeros. A lo largo del recorrido, cada autor permanece junto a su obra, al principio para explicársela a los compañeros que se aproximen. El profesor lleva a cabo una última discusión en la que algunos alumnos comentan sobre qué obra de un compañero les llamó la atención y qué historia interpretaron de ella. Es posible formular preguntas guía. ¿Te fue sencillo o complicado representar tu recuerdo sin palabra? Por último, se vuelve a enfatizar la importancia de utilizar distintos lenguajes artísticos para expresar nuestra historia individual.
Actividad 3. Vivencias en escena. Objetivo: dramatizar una situación de la historia personal a través del teatro, trabajando de forma colaborativa para crear una breve escena, para desarrollar la empatía, la expresión corporal verbal y la comprensión de la propia identidad. Metodología. El profesor comienza con un ejercicio de expresión corporal lúdico. Esto es útil para calentar y perder el tiempo escénico. Metodología. El profesor comienza con un ejercicio de expresión corporal lúdico. Esto es útil para calentar y perder el miedo escénico. A continuación, describe la instrucción de llevar un acuerdo personal al teatro. Se recalca que no es obligatorio compartir detalles personales si no se requiere. Pueden dramatizar creativamente y de forma ficticia la escena del recuerdo. La clase se fracciona en equipos de entre 3 y 5 alumnos. Cada persona del grupo comparte de manera breve un recuerdo personal significativo que se sienta a gusto de representar. El grupo selecciona una de esas historias o incluso mezcla fragmentos de varias para transformarlas en una breve escena teatral de entre 3 y 5 minutos. Bajo la dirección del maestro definen los papeles. Se incentiva a todos a contribuir con sugerencias acerca de cómo presentar en escena los componentes relevantes de la memoria. Los conjuntos practican su representación dramática. Tienen la capacidad de improvisar o redactar de manera breve ciertos diálogos esenciales. El profesor se mueve entre los grupos para ofrecer sugerencias, cómo proyectar la voz, cómo emplear gestos para expresar emociones y cómo representar algo abstracto. Se permite utilizar accesorios simples que se encuentran en el aula para mejorar la escena, pero recalcando que lo más importante es transmitir la historia y no realizar una gran escenografía. Cada grupo se presenta y desarrolla su escena frente a la clase. Los demás asisten con respeto como público. Después de cada actuación, el maestro dirige una conversación corta. En primer lugar, los intérpretes detallan en 1 o 2 minutos qué vivencia inspiró la obra y cómo se sintieron al interpretarla. Después, los colegas del público tienen la oportunidad de expresar lo que comprendieron de la historia, lo que les agradó de la actuación o cómo se relaciona con lo expuesto. El maestro resalta el respeto que se ha manifestado y la variedad de experiencias presentadas. Se cuestiona cómo fue revivir sus recuerdos en el escenario. Se concluye subrayando la fuerza del teatro como medio para comprender y compartir elementos de nuestra identidad. Actividad 4. Identidad en movimiento. Objetivo: explorar la propia identidad y emociones asociadas a un recuerdo mediante el lenguaje de la danza, creando de forma colaborativa una breve secuencia de pasos creativa inspirada en experiencias personales. Metodología. El maestro comienza con un precalentamiento básico, estiramientos suaves y un juego de ritmo. Después propone cómo la danza y el cuerpo pueden narrar historias sin necesidad de palabras. Se invita a los alumnos a desplazarse libremente por el espacio y cuando suenen distintos ritmos musicales cortos, modificar su manera de moverse, rápido, despacio, saltando o realizando movimientos circulares, vinculando emociones. Esto los capacita para que se expresen a través del cuerpo. Se recuerda en el aula la habilidad de representar un momento de su vida. El profesor interroga si tu recuerdo triste o alegre o significativo fuese un baile o un movimiento, ¿cómo sería? Se solicita a voluntarios que improvisen un gesto o movimiento breve que simbolice cualquier emoción intensa que hayan experimentado en un momento significativo. Se celebra cada aportación para estimular su participación. Quinta y última actividad. Mi recuerdo en palabras. Objetivo: narrar de forma creativa un momento importante de la vida personal usando el lenguaje escrito, ya sea en forma de relato corto o poema autobiográfico, completándolo con elementos visuales con el propósito de incentivar la reflexión
identitaria. Metodología. El maestro comienza leyendo en voz alta un texto autobiográfico apropiado para la edad, como un poema simple donde el escritor cuenta una experiencia personal. Después de la lectura se interroga: ¿qué vivencias del autor podemos distinguir en el texto? ¿Qué sentimientos mencionó? Se habla sobre cómo las palabras facilitan la visualización de instantes y el reconocimiento de los sentimientos e identidad del escritor. Se les pide a los alumnos que se imaginen un recuerdo personal que estén dispuestos a compartir por escrito, ya sea uno alegre, sorprendente, desafiante, etc. En sus cuadernos anotan con libertad sobre ese momento, cuándo y dónde sucedió, quiénes estaban presentes, cómo se sentían, por qué fue relevante. El maestro ayuda a los que están bloqueados haciéndoles preguntas orientativas mientras pasa por las mesas. Cada alumno compone un primer esbozo de su autobiografía. Se les ofrece la posibilidad de redactar en prosa, relato o poesía según su preferencia, y se les señala que no deben preocuparse por la extensión al principio. El profesor tiene en cuenta que es necesario incorporar detalles sensoriales y emocionales para verificar el recuerdo, como describir colores, sonidos o percepciones. El profesor, mientras los alumnos escriben, colabora con ellos revisando la ortografía básica y brindando recomendaciones para mejorar la claridad. Conclusiones. Las tareas realizadas combinan la teoría y la práctica de la educación artística en el medio ecuatoriano, mostrando cómo el arte puede ser una plataforma para que los estudiantes se conozcan a sí mismos, valoren su cultura y desarrollen habilidades expresivas. La revisión teórica reveló que la educación cultural y artística es fundamental para una formación integral, ya que al fomentar habilidades creativas, cognitivas y emocionales, además de impulsar la identidad cultural y la unidad social. En el diseño de las actividades se ha plasmado que los métodos pedagógicos actuales defienden la implementación de técnicas activas, relevantes e inclusivas para enseñar arte. También se resaltó que el currículo de ECA en Ecuador respalda estas perspectivas al plantear bloques como el yo, la identidad y destrezas dirigidas a la expresión personal de acuerdo con los principios de interculturalidad y transversalidad dirigidas a la expresión personal, de acuerdo con los principios de interculturalidad y transversalidad educativa establecidas en la OEI.